Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Arranca La Máquina de Pensar en esta semana de carnaval aquí en la Ciudad Vieja. No hay casi nadie, solo turistas y nosotros que estamos aquí llegando. Amigos, hoy vamos a escuchar una mesa redonda que ocurrió el año pasado en el Museo de Figari con... sobre una muestra de pintura de Gerardo Mantero, el artista visual Gerardo Mantero, que se llamó Estado de Situación. Hubo una mesa redonda donde estuvieron los historiadores Gerardo Caetano y Verónica Panela. Ahora vamos a oír la introducción de esa mesa y a Gerardo Mantero. Una discusión que se dispara gracias a la muestra de Gerardo Mantero, Estado de Situación. Aborda nuestra realidad social a partir del declive de dos pilares de la sociedad uruguaya, el país modélico, al que aspiró Valle y Ordóñez, y el aparente declive del proyecto educativo, digo aparente porque también es materia de discusión, del proyecto educativo impulsado hace ya más de un siglo por José Pedro Varela. Es esa temática abordada desde la plástica por Mantero, es la piedra de toque para esta mesa. Y le paso la palabra enseguida al artista. Bueno, buenas noches a todos por haber venido con esta noche, con esta inclemencia del tiempo. En principio voy a ser breve porque en la sala contigua hay una exposición que tiene un discurso determinado que se defiende formalmente y plásticamente. Pero sí me interesa hablarles de las motivaciones que tuve para hacer esta serie, que tiene que ver, en principio, el detonante con un hecho casi cotidiano. Nosotros nos enfrentamos casi siempre a comunicadores, a analistas políticos, nos hablan de un estado de situación. Y esa frase generalmente precede a la descripción de una cantidad de problemáticas, muchas de larga data y algunas más recientes, que nos hablan de una realidad muy compleja. Y desde la cultura y desde la ciudadanía, desde un ciudadano común que tiene un lenguaje artístico, uno se plantea qué hacer con esa realidad. Si nos acostumbramos a cosas como, por ejemplo, los crímenes en las cárceles en Uruguay todo el tiempo, o lo que el otro día en una entrevista televisiva el fiscal del día nos habló de la guetización de Montevideo, de que en los barrios cercanos a la costa habían tasas de criminalidad como en Europa y en los barrios marginales era como Medellín. Yo creo que ante este estado de situación hay que tener una actitud de alerta y una actitud crítica. En la exposición yo hago como un recorrido, pongo el foco en imágenes icónicas que nos identifican y que hablan del Uruguay de manual, de alguna manera, y ciertas patologías también que ya son parte de nosotros. Por ejemplo, en la sala está el lumpen que mira sin comprender al cuadro que representa Artigas, ¿no? Artigas que le habló a los desclasados, de alguna manera es un síntoma del proceso histórico. Y cuando hablamos de identidad, obviamente uno de los temas es la identidad, es mirarnos a nosotros mismos, por qué nos pasan, por qué este estado de situación indudablemente implica un estado de retrospección, introspección de nuestra sociedad. Es lógico hablar, es imposible subrayar la presencia real de Azúa, y en el Impulso y su freno me quedé con una frase que me pareció muy importante cuando en una serie de artículos analizaba los factores del desarrollo de este pequeño país y decía, más que los datos cuantitativos hay que atender cómo una sociedad se piensa a sí misma. Y a mí me parece que estamos en un momento crucial del Uruguay y del mundo para repensarnos, para preguntarnos por qué, y recién me pareció realmente interesante lo que se hablaba de Figari, aquellos hitos históricos que nos marcaban un rumbo, como por ejemplo la concesión vallista y la concesión modélica de Valle. Lo que más rescato es esa concesión de país modélico que tenía Valle, quedó por el camino, o la reforma valeriana que nos daba un plus en cuanto a nuestra formación de calidad y extendida, de alguna manera también se deterioró. Estos dos factores
que determinaron en su momento una identidad, de alguna manera uno puede entender, por ejemplo, en el caso del ideario gasista, que la historia pasó por estos lares y esos procesos históricos obstaculizaron la posibilidad de las ideas primarias que tenía Valle, las ideas vanguardistas y progresistas. Pero lo que sí no volvió a ocurrir en la historia política del Uruguay es la aparición de políticos con la ambición, con la posibilidad de pensar un país en perspectiva. Y eso sí es una pregunta bastante interesante de hacer, más allá de que sí, claramente también, y mirando el mundo actual, nos enfrentamos a un ejercicio de la política que es una especie de gran operación de marketing, sin duda, con falta de esas tensiones que hablaban recién entre pensadores, que era tan interesante, sino más bien vacía de contenidos, copada por la corrupción y como única certeza posible el vértigo de la innovación tecnológica que está cambiando los comportamientos sociales. Entonces, preguntarse por qué nadie recogió el guante de Valle Ordóñez y preguntarse también cuál es el papel de la cultura ante esta situación. Y casi es un lugar común que la cultura tiene que ser el lugar donde se den instrumentos y herramientas para crear seres críticos que de alguna manera puedan enfrentar esta situación. Pero por lugar común que sea, no deja de ser una realidad y casi una misión de la cultura. También es cierto que contemporáneamente la cultura es un espacio donde se reproducen las problemáticas mundiales y que no es un lugar idílico donde simplemente se echa luz ante las problemáticas del mundo. Y mucho más cuando estamos hablando del mundo del arte, en un momento determinado donde no hay vanguardias ni movimientos que cuestionen radicalmente la realidad, sino lo que hay es el imperio total del mercado, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que, cuando nosotros los artistas recibimos, o por ejemplo recientemente me invitaron a ver una síntesis de la Bienal de Venecia y vemos lo que en el evento más importante de las artes plásticas se ve, tenemos que comprender que esa resultante tiene que ver con una tranza de intereses que también tienen que ver con el mercado. Recientemente, para una nota que publiqué en la Pupila, el artista Marco Maggi, que vive en Nueva York y que está realmente metido en el engranaje del capitalismo y del mercado del arte, decía una cosa así para que entendiera cómo son los procesos de legitimación del arte, que me parece que es muy importante tener en cuenta. Decía, las galerías se parecen cada día más a museos, y los museos a ferias y las ferias a bienales. Fuera de contadas universidades, el dinero manda y comanda. Las galerías trabajan para sus coleccionistas y esos mismos coleccionistas forman consejos de los museos encargados de bancar o rechazar propuestas de curadores estables o independientes, entre comillas. Y las galerías y los museos se nutren de bienales, ferias o documenta. Cada día más todo depende de quién mira y de cómo lo mira. Esto es muy importante en el arte actual. Un gran tacho de basura donde hay cáscara, resortes, mensajes, cuchillos, dientes, botellas y de vez en cuando una línea inolvidable que no necesita explicación. Internet no se edita ni encuaderna, el mundo del arte tampoco ensalada en lugar de enciclopedia. ¿Qué quiero decir con esto? Que también desde la cultura tenemos que tener el mismo espíritu crítico y también escuchando lo que decían a propósito de Figari, esa mirada que nos permite una situación muy singular que tiene nuestro país. El desarrollo de la actividad cultural en cualquier parte del mundo tiene dos patas, el Estado y el mercado.
nuestro país carece casi de mercado. Obviamente eso obstaculiza mucho desarrollo de la actividad, pero nos da una ventaja. No hay presión de ningún tipo. Hay una libertad total. Y es habitual ver en el Uruguay, y con esto no estoy diciendo que para nada nos encerremos, siempre el arte es una ventana abierta y tiene una concepción universal. Es habitual ahora que en los salones y demás traigamos a curadores que de alguna manera responden a este entramado, que generalmente tienen más peso que los jurados actuales, reproduciendo una mirada que habría que también preguntársela, ¿verdad? Yo cuando también me refería y hice un recorrido por las imágenes icónicas, no podía faltar sin duda el fútbol y la celeste. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque me parece que es un ejemplo bastante interesante de un proceso que tuvo, por un lado, un liderazgo fuerte y un proyecto a largo plazo. Y el tercer elemento importante para conseguir los logros que se consiguieron, realmente importantísimos, es que se determinó que los integrantes en selección fueran realmente los más capaces y que a su vez tuvieran idoneidad ética e inteligencia. Me parece que ese es un proceso a tener en cuenta. Y se logró nada más ni nada menos ante un escenario muy parecido a la política. La política del fútbol es mucho peor que la política general del país. El mercado es hasta más absurdo que el mercado que tenemos nosotros, y en ese proceso logramos una hazaña, que es jugar de igual a igual o enfrentarnos con nuestras armas a selecciones que son poderosísimas en un deporte dominado también por el mercado. Y luego, porque no fue una cosa puntual, se ganó la Copa América ante también países muy poderosos, y ese proceso dio como resultado también que las selecciones juveniles estuvieran en las finales del mundo. Digo, una cantidad de datos a atender, ¿no? Liderazgos, por ejemplo, lo que no se ve en la educación y parece incomprensible. Liderazgo, proyectos a largo plazo y la elección de los mejores más allá de banderías, amiguismos y demás. Yo obviamente como creador no tengo recetas ni tengo la capacidad necesaria para dar soluciones a las problemáticas que acucian a nuestro país. Tampoco me afilio a la idea de que nada se hace, pero sí me parece que siempre estamos corriendo y como que apagando incendios sin un proyecto madre que de alguna manera nos marque un rumbo. En un momento del mundo realmente complicadísimo, intrincado, en un momento que todos sabemos que están cambiando cosas y que es muy importante pararse a partir de una personalidad determinada, a partir de una visión que nos proyecte con la ambición que otrora tuvieron estos hitos fundacionales del Uruguay contemporáneo. Sin duda, tampoco voy a plantear utopías a las cuales no creo. Yo creo ser a esta altura de partido un escéptico apasionado, que es diferente a ser un nihilista posmoderno que se mira al ombligo. O sea, escéptico porque cuando analizo la realidad no encuentro la luz, pero apasionado porque sigo creyendo que la cultura y la política son las herramientas para poder cambiar esta realidad. Y sin duda, en este país, de nuevo, una de las carencias que creo que hay que poner, que todos los partidos políticos tendrían que poner realmente como prioridad, es una revolución educativa y cultural. Para terminar, en este momento en Uruguay, y ya que estoy exponiendo en un museo, que ha tenido, hay que reconocerlo, este periodo ha tenido una gran inversión en cultura, en los museos se han mejorado las condicionantes para exponer y demás, pero sigue de nuevo y coincidentemente
faltando un proyecto cultural profundo que trabaje sobre las problemáticas acuciantes y que nos proyecte al futuro. Por último, decirles que, como Gerhard Richter, el famoso artista alemán, creo que el arte es la forma suprema de la esperanza y que de alguna manera cuando estamos trabajando en el arte estamos queriendo dar nuestra visión y nuestro pequeño granito de arena para mejorar las cosas, sabiendo obviamente las limitaciones del caso, pero es de alguna manera la propuesta que yo puedo hacer tanto desde el área artística como desde el área de actor cultural en las publicaciones, buscando también una cosa que sentí en la mesa anterior, el sentido del arte más allá de este ruido enorme que es la contemporaneidad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, escuchando el coloquio que se realizó en el Museo Figari. Se llamó Estado de Situación, la muestra de Gerardo Mantero, del pintor, y ahora vamos a oír la intervención del historiador y politólogo Gerardo Caetano. Buenas noches. Tengo que agradecer, como corresponde a mi tocayo, a Gerardo, la invitación y la provocación, en el mejor de los sentidos, y al mismo tiempo señalar que yo no voy a hablar sobre la dimensión artística de la muestra, porque no fui llamado para eso, porque no tengo los instrumentos para hacerlo. Voy a tratar de descifrar, significar, registrar esa tensión entre lo que me produce la muestra y algunas situaciones de nuestro presente. Me parece particularmente importante hacerlo en el Museo Figari. Creo que Figari nos evoca a todos muchas cosas, muchísimas cosas, pero una de ellas creo que la definió maravillosamente otro maestro, como Barradas. Cuando Barradas quería convencerlo a Torres de que venciera ciertas visiones negativas sobre Figari y que lo aceptara como lo que era un maestro de la música, un maestro del arte, de la plástica, encontró una manera, a mi juicio, fantástica de defender a Figari. Le dijo a Torres: Figari es un hombre flecha, como nosotros. Y sí, es un hombre flecha, era un hombre flecha. Y cada vez nos están faltando más esos hombres flecha. Cuando Gerardo me condujo por la muestra, lo primero es advertir, creo que lo dice Tiago en su escrito, un pintor de ideas. Yo vi ideas, y ahí obviamente había un diálogo entre el pasado y el presente. La sensibilidad respecto al pasado es algo que los historiadores tenemos y gustamos mucho, ese sabor, que obviamente no es un sabor por el pasado en sí mismo. Creer que a los historiadores nos interesa solo el pasado es una vacuidad total. Cuentan que a Pirén un día lo recibieron en una ciudad europea y le vinieron mostrando museos y museos y museos y museos, y llegó un momento que Pirén dijo: escuchen, me encantan los museos, pero yo soy un historiador, por eso me interesa mucho el presente. Yo creo que un artista también siempre juega en esa tensión entre el pasado y el presente. Tensión en la que obviamente también está el futuro. Y esto particularmente es importante decirlo en este contexto contemporáneo que muchos han llamado, la cultura de lo instantáneo, el tiempo de los lujos. Esta cultura en donde todo parece ser presente y no hay espacio para relatos, para narrativas que tengan pasado y futuro, que se instalen en tradiciones y que tengan por lo menos la tensión de pensar el futuro. Es difícil que ello sea. Yo creo que una de las primeras cosas que la muestra me hace sentir es justamente
en esa interpelación entre las figuras icónicas y los desafíos del presente está un trabajo del tiempo que enfrenta esta cultura del instante, en donde todo es gestión, todo es presente, la historia se piensa como una sucesión interminable de presente. Y particularmente esto es muy importante porque esto es negador de la cultura, una cultura del puro presente, digamos que habría que discutir qué dimensión puede tener. Pero lo que sí les aseguro, porque es un tópico de la ciencia política, de la teoría política, que una política del puro presente, por supuesto que puede existir, pero lo que no puede ser es democracia. La democracia es una forma de concebir la política que requiere de pasado y de futuro, que requiere de tradiciones que reconocer y de la pulsión por transformar. Y esa dimensión de tiempo es una dimensión que la teoría democrática ya tenía con los griegos. Ustedes leen a Finlay, ese maravilloso historiador de la antigüedad, y su narrativa sobre el nacimiento de la política, y su visión de los primeros historiadores y de los primeros, comillas, eran los primeros, por cierto, pero políticos, los que reivindicaban la polis. Allí había una lucha de ideas que, entre otras cosas, establecía esa tensión entre pasado y futuro, lo cual no es olvidarse del presente, para nada. Es más, es una tensión que, me complace particularmente que mi tocayo lo haya dicho, que evita la resignación, que yo creo que es algo que este estado de situación interpela, denuncia, reclama, evitar la resignación. Hoy en el País de Madrid salió en primera plana un artículo, que los invito a leerlo, sobre el Uruguay. El Uruguay no es primera plana muy frecuentemente, ni siquiera en el País de Madrid, pero el artículo se llamaba El milagro de la izquierda uruguaya. Y planteaba una descripción en donde el Uruguay de hoy era un milagro dentro de un continente, bueno, que está viviendo lo que está viviendo. Y que, por supuesto, planteaba sobre todo la condición del milagro, bueno, un país que efectivamente hoy puede celebrar, y es un hecho celebrable, que estamos entrando en el 15º año con crecimiento económico. No hay otro momento en la historia del país en donde se hayan juntado 15 años de crecimiento económico ininterrumpido. Y, bueno, por cierto, estos últimos 3 años se ha desacelerado el crecimiento, pero los 12 anteriores tuvieron una tasa promedio muy superior al promedio histórico, que ha sido siempre el gran problema de la historia uruguaya, que es un crecimiento insuficiente, de un 1,3, un 1,5%. La tasa de los últimos 10 años fue, sacando estos últimos 3, una tasa cercana al 6%, lo cual no es una tasa china, pero es una tasa oriental. Cuando leía, en determinado momento la periodista, que además vive en el Uruguay y es española, obviamente le hacía entrevistas. El principal entrevistado era el ministro de Economía. Y el ministro de Economía le planteaba, bueno, que él miraba a la región y realmente le resultaba muy sorprendente lo que estaba pasando en el Uruguay. Lo sorprendía muy favorablemente. Estaba muy complacido, se mostraba muy complacido. Y razones tiene. Pero luego, la periodista española planteaba que había hablado con varios actores del gobierno y que le generaban una extraordinaria perplejidad el registrar que había mucho descontento en el Uruguay. Y como que el gobierno no lo entendía. ¿Cómo en un milagro, con 15 años de crecimiento económico, hay tanto descontento? Y entonces empezaba a reflexionar sobre esta idea. Vivimos el tiempo de los descontentos. Enrique Iglesias habla muy frecuentemente de que las sociedades están enojadas. Pero en este estado de situación se incorpora bien muchas causas de esos descontentos, que siempre son múltiples. Por ejemplo, nosotros tenemos a un presidente que repite su presidencia. Solamente ha habido 3 presidentes en la historia del Uruguay que repiten presidencias. Cuando Bertil Ordóñez repitió su presidencia, había estado 4 años en Europa y vino con una obsesión y con una convicción jacobina, sí, jacobina. Rodó en buena parte tenía razón. Estaba tan convencido de lo que quería hacer, estaba tan convencido, Figari lo padeció, y había que padecer a don Pepe.
pero tenía una convicción transformadora tan fuerte, tan marcada, que literalmente, como dice Milton Banger, trajo una lluvia de proyectos. En las primeras semanas de su segundo gobierno, llenó al Parlamento de proyectos. Y ojo que las presidencias entonces tenían 4 años, no 5. Y estaba obsesionado con la idea de cambiar al país. Y por eso, bueno, entre los proyectos estaba el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, que luego, a través de la mediación filosófica de Bafarreira, se convirtió en el divorcio por la sola voluntad de la mujer, en 1902. Por eso, bueno, tuvo como ministro de Industria, lo que entonces era el Ministerio de Fomento, de Industria y Fomento, nada menos que Eduardo Acevedo, el primer presidente de ANCAP. El primer presidente de ANCAP, cuando ANCAP nacía en 1931 como una gran empresa pública, con ideas realmente transformadoras, como por ejemplo, tener un carburante nacional para confrontar con un recurso que Uruguay no tenía y no tiene, que es petróleo. Miraba hacia adelante. El carburante nacional se probó y funcionaba, pero necesitaba autos para que se probaran. ¿Cuáles fueron los autos con que se probó el carburante nacional? 500 kilómetros. El primero, el auto de Valle de Ordóñez, y el segundo, el auto de Domingo Arena. O sea, aquellos hombres lanzaban iniciativas, pero ponían el auto. Y por entonces no había tarjetas corporativas. Luis Cincinato Bolo, al que ha citado, Luis Cincinato Bolo tuvo un manual, ese manual de geografía, que los invito a leerlo, porque se reeditó muchas veces. En ese manual, por supuesto, llegaba a tener muchísimo viento en la camiseta, pero llegaba ese viento hasta el ridículo. Decía que Montevideo era el dinamismo tan distinto de Buenos Aires, que era la oscuridad, el aburrimiento. Decía que el Uruguay estaba lleno de ríos, mucho más que en Argentina, pero que nuestra visión humilde nos llevaba a contar como arroyos lo que en realidad los argentinos hubieran contado como ríos. Hablaba de Montevideo y decía que Pocitos era San Sebastián, pero mucho más lindo. Buceo era Biarritz, pero mucho más lindo. Y la playa Ramírez era de las mejores playas montevideanas y por supuesto mucho más linda que cualquier playa europea. Muchas más cosas que hoy resulta que obviamente no se sostienen, salvo una que yo por lo menos no me animo a discutir. Decía que el Uruguay tenía los mejores manuales del mundo, que el Uruguay tenía, por ejemplo, su Suiza uruguaya, que eran las sierras de la Iguá. Claro, no eran tan altas, tenía alguna, no eran tan altas como los Alpes, pero infinitamente más lindas. Pero tiene una afirmación que es casi inigualable, que es la que yo, por lo menos, no me animo a contradecir. Decía Luis Cincinato Bolo, las mujeres uruguayas son las más lindas del mundo, porque aquí la belleza es la norma y la fealdad solamente la excepción. Luis Cincinato Bolo era el padre de Sara Bolo. Créanme, Sara Bolo estaba entre las excepciones. Las excepciones, pobre Sara. ¿Por qué refiero a estos casos? Porque en ese país, los ingleses, el diario The Times, vio el laboratorio de los locos, que tenía un sentido sarcástico, porque The Full Paradise, en la tradición miltoniana, era como un árbol muy desarrollado, pero con poca tierra. Y al vallismo le encantó, hasta lo incorporó como el mayor de los elogios. Y una periodista inglesa, que tiene un libro maravilloso, que se llama 8 repúblicas en revolución, que era una visión sobre la América Latina a comienzos de los años 30, vino al Uruguay y le dedicó 2 capítulos de su libro. Uno se llamaba La Utopía Uruguaya y el otro La Rusia Sudamericana. Y narraba su impacto, incluso volvió al Uruguay para terminar el libro aquí. Y entre las cosas que decía es que acá estaba el experimento social más importante del mundo
muy superior al de la Unión Soviética, con la ventaja de que acá se hacía todo en democracia. Pero encontraba un defecto entre los uruguayos. Hacen todo para el futuro. Piensan demasiado poco en el presente. Hacen todo para el futuro. Aquí viene todo esto con la muestra. En los íconos hay un cotejo entre pasado y presente. Y ahí está la selección uruguaya, la garra celeste, que, digámoslo, hacía del pasar. En 6 años, 24, 28 y 30, salió campeona del mundo 3 veces, invicta. Incluso en Colombia, en el año 24, en el desfile inaugural le pusieron, para los más sorprendidos fueron los uruguayos, un indio. La selección uruguaya era Massari, Nasasi y Mascheroni. José Leandro Andrade, el gallego Lorenzo Fernández y Alfredo Guerra. Santos Urdinarán, Héctor Escarone, Perucho Petrone, el Vasco Sea y Ángel Romano. Allí no había una pizca de charrúa, nada. Seguramente por malas razones, que conocemos, pero no había charrúa. Y en Uruguay, en el año 25, en el libro del Centenario, se ufanaba de no tener terremotos, no tener volcanes y no tener indios. Y en Colombia habían encolumnado a la ráfaga olímpica con un... Y decía, y lo digo textual, tienen ellos, pero, y era un documento confirmado por el Ministerio de Instrucción Pública, estos en función del clima y del mestizaje han perdido sus condiciones originarias. Un racismo impresionante, lo cual marca la otra contradicción. Sin embargo, esta tensión entre pasado y futuro es constitutiva de la identidad uruguaya. Ha sido constitutiva. Entre otras cosas porque el Uruguay siempre, por temas de escala, por temas de geopolítica, por temas de construcción poblacional, por opción ideológica, por construcción cultural, para llegar a tiempo tiene que anticiparse. Una idea muy figariana, muy figariana. Hay que ser hombre flecha. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos escuchando a Gerardo Caetano en la charla que hiciera dentro del marco de las terceras jornadas de Figari Pensador en el Museo Figari. Artigas era un hombre flecha. Y el ícono artiguista, muchos historiadores amigos de otros países me han dicho que nunca han encontrado un país que idolatre tanto a su héroe fundacional como el Uruguay. Y lo curioso es que le asignamos una fundación que no quiso. Y además lo hacemos ícono en donde él nunca hubiera querido estar, que es en la Plaza Independencia de una ciudad que odiaba, porque allí estaban sus peores enemigos, que era Montevideo. Y cuando el tribunal que construyó, que decidió darle el premio a Zanelli, en la resolución se planteaba que obviamente el Artigas de Ferrari era mucho más criollo y mucho más cercano a la realidad, que el Artigas de Zanelli era un Artigas absolutamente cosmopolita. Un caballo de ese porte nunca había estado en el Uruguay. Pero le daban el premio a Zanelli, ¿por qué? Porque el Artigas de Zanelli era más cosmopolita, aunque más alejado de la realidad. En el discurso de inauguración, el 28 de febrero de 1923, Zorrilla, que obviamente era el poeta de la patria y quien daba los discursos en las ocasiones, hicieron repetir la epopeya de Artigas y la leyenda patria centenares de veces. Pero también proyectaba el país hacia adelante. Y también se equivocaba, y mucho, porque en el discurso del 28 de febrero dijo que el Uruguay del Bicentenario iba a tener 40 millones de personas. 40 millones de personas. 40. Y hace 50 años que somos 3.300.000. Pero con dos datos: cada vez más viejos y segundo, cada vez más ciegos respecto al otro Uruguay
que es más joven y más calificado y más dinámico, que son los más de 700 u 800 mil uruguayos en el mundo, a los cuales el Uruguay no les permite, y es el único país de Sudamérica que no lo permite, el único, con Surinam, que a esta altura no sé si es país, pero bueno, Uruguay y Surinam son los únicos países en Sudamérica que no permiten el voto de sus connacionales en el exterior. Ese ícono activista tenía una tensión entre pasado y futuro. Cuando empieza esa lucha desesperada, y esa tensión yo la puedo ver en el cuadro de Gerardo, peleando contra la invasión portuguesa, que era una lucha perdida, pero desde antes de arrancar, le ordena a Barreiro, que era un jacobino también, le ordena dinamitar las murallas. ¿Ustedes saben lo que era dinamitar las murallas de Montevideo en 1816? Era mucho más fuerte que asesinar al rey, porque era asesinar la colonia, era romper culturalmente con la colonia, era afirmar eso que ya había escrito, que era la independencia absoluta de la monarquía española. Y Barreiro no se animó, la dejó. Claro, después vino el Uruguay y una manera de resolver esa tensión entre pasado y futuro ya con la República fue derribar las murallas. Derribar las murallas. De igual modo, para construir el Banco República, en su sucursal, en su central, se destruyó el principal hotel de Montevideo, que estaba allí. Imaginen lo que hoy sería, ¿quién se animaría a liquidar nuestro World Trade Center para hacer aquello que Valle le escribe a Arena para hacer en el Palacio Legislativo? Un palacio para los siglos, para los siglos. Obviamente Valle y su enemigo, o su adversario, Figari, eran hombres flechas. Incluso su debate, uno de sus debates, yo estoy estudiando y Tiago se ha comprometido, lo pongo a ustedes de testigo, a mostrarme los tesoros que tiene acá. Bueno, en el debate entre Figari y don Pepe, los dos tenían algo de razón. Porque Figari planteaba un modelo extraordinario de educación, bajo una premisa que era el desarrollo, que era la construcción, el vínculo entre arte y producción, el obrero artesano. Una vez en la vieja escuela Figari, vi un grafiti hecho por los estudiantes que estaban ocupando, que la verdad me impactó terriblemente. Un grafiti que decía: el arte no es producción. Firmado, además ni siquiera creían que Figari hubiera dicho: el arte no es producción. Figari lo cuestionaba al político, que no pintaba, por ser academicista, academias. Incluso le decía a don Pepe: ¿para qué queremos 150 Miguel Ángeles? Y don Pepe le decía: ojalá tuviéramos 3.000 Miguel Ángeles, 4.000, 5.000. Y Figari le decía: usted está loco. Bárbaro. Figari reivindicaba el desarrollo y un modelo educativo que articulara con una visión de desarrollo. Y tenía razón, pero Valle tenía esa idea igualitaria de la democracia, en donde también afirmaba la necesidad de soñar. ¿Dónde está ese sentido de futuro? Hoy tenemos un presidente que llegó por segunda vez a la presidencia y que no está haciendo ni demasiado bien las cosas, pero tampoco demasiado mal. Es más, forma parte, preside al milagro de la izquierda uruguaya, de acuerdo al diario El País. Ahora, nadie, ni siquiera el más tabarecista, podrá decir que la energía de la convicción transformadora es el signo de su segunda presidencia. Y ahora se preguntan: bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué por primera vez desde que el Frente Amplio es gobierno, el Partido Nacional, que digámoslo entre nosotros, tampoco tiene una oferta esplendorosa, no tiene a un Wilson Carrera Dunate, no tiene a un Luis Alberto de Herrera, no tiene a un Aparicio Sarabia? Bueno, el Partido Nacional está arriba en la intención de voto de las encuestas, casi tan difíciles de pronosticar como lo de Zorrilla. Pero, ¿y la perplejidad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tantos descontentos? Y muchos que creen el descontento es porque se ha ido demasiado a la izquierda. El que le sacó el dichoso voto 50 fue Gonzalo Mujica. Y Gonzalo Mujica dijo: yo estoy 200 metros a la derecha del Frente Amplio. Yo no sé lo que significa estar 200 metros a la derecha del Frente Amplio. Realmente no lo sé.
por lo que Gonzalo Mujica está haciendo, creo que él cree que eso está en un lugar del Partido Nacional. Pero muchos ya ven la derrota de una propuesta transformadora, que en su balance, yo no creo para nada, la década perdida, simplemente haber pasado del 40% de pobres del 2004 al 9% de hoy y del más de 10% de indigencia a lo que no se mide, 0.2, ya desmiente la década perdida. Pero también hay elementos que nos pueden llevar a la idea de no una década perdida, década. ¿O acaso no sabemos que el tema de la reforma más importante del Uruguay tiene 5 décadas perdidas? Y miren, no hay que ser muy inteligente para advertir que la educación es la madre de todas las reformas. Incluso en el Uruguay, que la reforma del Estado, que también es muy importante, y sobre lo que, la verdad, miente. Pero la madre de todas las reformas en el Uruguay, como siempre, y ese es el sueño de Varela, y es el sueño de Valle, y es el sueño de Artigas, y es la obsesión de todos los íconos uruguayos que quisieron a un país hijo de la educación, es el sueño republicano de que la generación que venga sea más educada que la generación presente. Y esa obsesión republicana hoy no está ocurriendo. Por el contrario, estamos retrocediendo. Porque en esta sociedad del ver no avanzar es retroceder. Ustedes saben lo que significa, y esto es absolutamente comprobable, que en 10 años el 50% de los trabajos que hoy existen ya no van a existir. Y el 70% de los trabajos que van a existir todavía no los conocemos. Y no digamos cosas medio absurdas como que no hay que educar para el trabajo. Por supuesto que no somos solo lo que hacemos, pero hoy en el mundo, y es eso a lo que no nos podemos resignar, hoy en el mundo el eje de los grandes procesos es justamente volver a pensar en una sociedad en donde vamos a tener que rediscutir ciertos pactos fundamentales, la jornada laboral, la administración del trabajo, una renta básica, la contraprestación del Estado, las contraprestaciones públicas, las vamos a tener que rediscutir, porque si no, si las dejamos simplemente a la lógica del mercado, nuestras sociedades pueden volverse de milagrosas en desérticas, y no hay que ser un agorero para decir esto. Por eso, uno, en esta muestra, en el estado de la situación, en esa confrontación entre los íconos, algunos íconos muy representativos de la sociedad urbana, y la marca del presente, uno ve cosas a las que nos hemos resignado, paisajes de ideas a los que nos hemos resignado, a los que nos estamos resignando, los ajustes de cuentas, los barrios en donde no entra el Estado, los barrios en donde impera la privatización de la violencia y en donde el que manda no es el electo por el soberano, sino que el soberano es otro. Y podríamos seguir. Nos estamos resignando a, bueno, que ya no sea posible reconstruir la idea de que el Uruguay es hijo de la educación. Porque si el Uruguay es hijo de la educación, tenemos el país de los 3/3, que diverge, el de los hijos de los pobres, que van a ser precoces desertores del sistema educativo, que van a entrar tempranamente en el mercado laboral, pero en condiciones ominosas, y que van a entrar tempranamente en los roles de adultez, en condiciones también ominosas. Y no le erremos. Acá estaba el diagnóstico de que en los barrios populares el embarazo precoz existía. ¿Por qué? Porque las muchachas no conocían los métodos anticonceptivos. Hasta que los investigadores fueron a los barrios marginales. ¿Con qué se encontraron? Que conocían todos y más, pero que para una niña de un barrio marginal, el primer momento de identidad personal era cuando tenía un hijo. Entonces, por cierto, yo en esta muestra, que es una muestra con una pintura de las ideas, pero que genera emoción, que tiene el fundamento agregado de la emoción, por supuesto que encuentro las razones de muchos, entre otros, el descontento por la ausencia de esa tensión entre pasado y futuro. Fíjense ustedes, Piria, que no tenía nada que ver con Figari. Piria, en 1898, escribió una utopía, el socialismo triunfante, de cómo sería el Uruguay en el 2198. Y lo más insólito, ¿saben cuál fue el tiraje? 20.000 ejemplares de primera. La primera edición, 20.000. Hay leyendas que dicen que Piria se pasó regalando toda su vida libros de la primera edición. Pero fue editada muchas veces y se animaba. Y la nación quibia, ¿qué era? La utopía en una nación perdida de la antigüedad. Esa tensión de futuro, de cambio, de no resignarse, a veces de pensar cosas tan desbordantes de entusiasmo. El municipio de Montevideo en 1911 presupuestó
hormigón para las calles en una cantidad que era superior al presupuesto de hormigón de Buenos Aires y París juntos. Era una locura. Sí, pero las principales obras de infraestructura de Montevideo fueron hechas en los 10, en los 20. Claro, en 9 meses el Estadio Centenario. Y además campeón del mundo. Y por si fuera poco, ganándole de atrás, ¿a quién? A la Argentina en la final. Había una energía creadora, había fuerza, y no solamente en el vallismo. El vallismo es emblemático, es icónico, pero aquella sociedad tenía fuerza, había una energía transformadora. No es broma que la había. Tanto no es broma que en muchos aspectos el Uruguay sigue siendo un milagro porque sigue viviendo de algunas rentas. Yo termino diciendo que efectivamente el estado de situación que nos propone Gerardo Mantero nos convoca a mirar distinto, nos convoca al pleito de los balances, nos convoca al riesgo de la aventura, nos convoca a reelaborar orgullos y trauma, que eso es sacar cuentas con el pasado, pensar el pasado en tensión con el futuro. ¿Y todo para qué? Para una tarea que es una tarea que vale la pena, para que la historia continúe, porque la historia, mal que les pese a los conservadores que una y otra vez inventan de manera muy distinta el fin de la historia en las sociedades que valen la pena, la historia siempre continúa. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, este era Gerardo Caetano. Ustedes saben, el año pasado hubo unas terceras jornadas Figari Pensador en el museo, organizadas básicamente por el Museo Figari, bueno, y por la Asociación de Amigos del Museo Figari, y ahí hubo varias charlas. Esta fue una de ellas, no la escuchamos todas. Estuvo Verónica Panela, la historiadora, que no pudimos incluirla porque se excedía el programa. Estuvo Gerardo Caetano, que lo acabamos de oír en estos 2 bloques. Y estuvo Gerardo Mantero, el artista visual que de alguna forma generó esta mesa a través de su muestra, la muestra que estuvo el año pasado y que se llamó Estado de Situación, donde Gerardo Mantero, que básicamente es artista visual y bueno, y periodista cultural, junto con Óscar Larroca tiene La Pupila, tienen ese emprendimiento maravilloso que es la revista La Pupila. Ellos, él básicamente dio su opinión o su estado, digamos, su estado de situación del país, de la nación, pero la dio con su muestra, lo dijo en su primera charla, en el primer bloque, la dio con la muestra de pintura. Y Gerardo Caetano la dio desde su punto de vista de historiador y politólogo. Esta semana, amigos, viene bastante surtida. Mañana vamos a estar repasando y escuchando 2 intervenciones del encuentro Laza Cono Sur en torno, ustedes saben que hubo un encuentro aquí en Uruguay el año pasado de latinoamericanistas, básicamente generado a partir de Estados Unidos. Se reunieron 500 latinoamericanistas en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Biblioteca Nacional, y bueno, vamos a escuchar 2 intervenciones. El miércoles vamos a estar con Martín Palacio Gamboa, que es un escritor uruguayo y que acaba de sacar el año pasado, sacó 3 libros, 2 de poesía y 1 sobre el payador Carlos Molina. El jueves nos va a visitar Salomón Azar, que es director del Taller Barrada, para hablar de la educación por el arte y para hablar de los talleres vivenciales que hay ahora sobre el tema plástico, corporal y lúdico para docentes, sobre todo orientados para niños. Y el viernes vamos a estar con Ana Mañabosco para hablar sobre una exposición que está ocurriendo ahora en la Fundación Banco República, en 18 de julio 998, esquina Julio Herrera y Oves, donde es el Museo, digamos, de la Moneda. Hay una preciosa sala, hay 3 preciosas salas de la Fundación Banco República, y hay una muestra que se llama Para que no me olvides, en torno a la importancia del retrato fotográfico, y bueno, hay exhibición de daguerrotipos, yo lo estuve viendo, una cosa impresionante. Hay una cámara fotográfica de 1898, incluso hay la recreación de un antiguo estudio fotográfico. Y para terminar, el viernes, pero quiero avisarlo hoy, vamos a estar recibiendo a un dramaturgo y director teatral, Leonardo Martínez, para que nos hable del Festival de Cercanías. El Teatro Litoraleño en Montevideo comienza el miércoles 14, al 28 de febrero a las 21 horas en la Sala Verdi,
Se trata de un evento muy interesante porque va a haber 4 espectáculos de compañías teatrales del interior, uno de Carmelo, 2 de Paysandú y 1 de Fraiventos, y va a haber además un conversatorio. Todo esto va a ocurrir siempre en la Sala Verde a partir de las 21 horas, comienza el 14 de febrero, pero bueno, estaremos con uno de los uno de los directores de teatro, Leonardo Martínez, para hablar de toda esta movida, ¿no? Leonardo Martínez dirige de cartón, el Teatro de Cartón de Carmelo, con la obra Gema, pero también va a estar con otro más que ahora no me acuerdo, con Teatro Sin Fogón, claro, de Fraiventos, dirigiéndola La Hospitalidad. Y también va a haber 2 obras de Imagina Teatro de Paysandú y de Mandura, y también de Imagina Teatro de Paysandú. Hablaremos con él el viernes, pero quería decirles simplemente a aquellos que están aquí en Montevideo, o que están de visita, pueden ir a la Sala Verde, las entradas son muy baratas, a partir de las 21 horas, y es una forma de conocer obras de teatro, cómo se mueven, cómo se producen en el interior, en este caso en Paysandú, en Carmelo y en Fraiventos. Siempre vale la pena y es una forma también de apoyar al teatro nacional. Esto es todo, amigos. Mañana, reitero, vamos a estar escuchando 2 intervenciones, la de Elvesia Pérez, ustedes ya la conocen, escritora uruguaya, y la del profesor Matt Bush. Él estuvo aquí, es un especialista, un latinoamericanista. Estuvimos en una mesa hablando en torno a la obra de Mario Lebrero. Vamos a oír esas 2 intervenciones. Esto es todo, amigos. Ahora viene Visión Nocturna. Continúa Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.